Bien, pues vamos a empezar con una noticia que viene en la portada del País, que titula: La ley prohibirá tomar imágenes de detenidos. El PP aprueba en el Congreso una reforma para evitar las condenas de Telediario. El PP cambia la ley para que no se fotografíe a los detenidos, dice ya en páginas interiores. El PP introdujo ayer una enmienda no prevista en la ley de enjuiciamiento criminal que se tramita en el Congreso para que no se permita la toma de imágenes de detenidos, como ocurrió, por ejemplo, con el ex vicepresidente Rodrigo Rato. La norma pasó al trámite de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, irá luego al Pleno y más tarde al Senado, para entrar en vigor a finales de año. Aquí también sustituyen el término de imputado por el de investigado. Pues esta es la noticia, don Antonio. Bien, vamos a comentarla. Sabéis que nunca trato de exponer los temas solo desde el punto de vista jurídico, porque no todos los que me escuchan son abogados. Es verdad que a veces no tengo más remedio, como cuando ayer expuse las razones por las cuales es urgente difundir la idea de que en Cataluña las autoridades catalanas no solamente están cometiendo el delito en grado de proposición, el delito de sedición, sino que en ese mismo grado de tentativa de seducción, también previsto en el Código Penal, están cometiendo un delito de rebelión de fuerza armada, ordenando que los servicios de inteligencia de Mossos de Escuadra pues sustituyan a la Policía Central Española, con lo cual es un delito de rebelión con fuerza armada. Ya les puse ayer bien, otro día volveremos. Hoy se trata de otro asunto también escabroso y, a mi modo de ver, injusto, porque la prohibición que se prepara mediante la reforma de la ley, un artículo, bueno, no me acuerdo si es el 500 y pico, no sé. El 520, don Antonio. Sí, 520 de la ley de enjuiciamiento criminal, para que no se publiquen, para que se evite, dice, para que las autoridades policíacas, las autoridades gubernativas, la reforma que se prepara del artículo 520, el párrafo aprobado dice literalmente: se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen en el momento de practicarse la detención, así como en traslados ulteriores. Vulgarmente se entiende enseguida la norma, porque es lo que se ha difundido en España con el nombre de condenas de Telediario. Lo que pasó con Rato y con otros. Para evitar eso, se va a aprobar este artículo que entrará en vigor a finales de año, después de cumplir los trámites del Congreso y Senado. Sí pasa. Ya veremos, porque antes hay otras elecciones. Este artículo es monstruoso jurídicamente. Primero, ataca de modo directo a la libertad de expresión. Pero directo. Nada de proteger la infancia, proteger nada. ¿Proteger qué? Que no se haga público los detenidos o procesados por delitos, sean los que sean, entre ellos corrupción, que es el que más llama la atención de la opinión pública. Eso choca directamente contra la libertad de expresión. Pero ¿en qué país europeo, no digamos Estados Unidos o Inglaterra, se va a prohibir que la prensa o los televisores publiquen imágenes o fotos de la detención? Por ejemplo, ¿os acordáis de Strauss-Kahn? El director general, el que tenía el puesto anterior a Cristina Lagarde en el Fondo Monetario Internacional. Es que no recordáis las fotografías en el mundo entero con las esposas puestas, cogido por la policía. Pero qué barbaridad. ¿Cómo en España tiene que distinguirse siempre de su entorno por las leyes represivas de la libertad de expresión? Esto no puede ser. Primero, choca contra un principio inviolable que es la libertad de expresión. Porque si la libertad de expresión no tiene más límites que defender la intimidad, no. Sí, la intimidad, claro, pero eso está lo que sí se ve, el derecho al honor, a la intimidad. Sí, contra la injuria y las calumnias. ¿Acaso es una injuria o una calumnia que la policía se equivoque o un juez se equivoque, detengan a un inocente y luego aparezca como imputado, que luego también habla de este tema? ¿Acaso es una injusticia? ¿Un error de la policía y del juzgado? No. ¿Pero cómo? Es que de 1 millón, ¿cuántos errores se cometen? ¿O de 1000? ¿El 1 por 1000? Y el 1 por 1000 va a justificar que se tengan ocultas las corrupciones infinitas
de toda la clase gobernante, de toda, porque el jefe del detenido es tan corrupto como el detenido, porque él lo tiene controlado, se sienta en su mesa, en su despacho, en las cortes, en el ayuntamiento, en el gobierno. No estamos en un país donde, como en Inglaterra, como en el Reino Unido, donde de vez en cuando hay un señor corrompido. A ese no le protege el secreto ni de la imputación ni el secreto de la detención. Se puede publicar todo. En España ahora no. Pero ¿qué concepto tienen de la libertad de expresión? Segundo aspecto. El primero es que eso es incompatible con la libertad de expresión. Porque una persona que está detenida porque presuntamente es culpable, porque si dice presunción de inocencia, claro, la presunción de inocencia implica inevitablemente la presunción de culpabilidad. Es presuntamente inocente porque es presuntamente culpable. Es igual. Entonces, ¿ahora qué? Se está protegiendo a los presuntamente culpables. Segundo, ¿qué estadística hay publicada en España para ver de tantas detenciones o de tantas acusaciones, de tantas culpaciones de delitos de toda la clase política? Son miles, ¿verdad? Con lo de los seres, figuraron lo que hay, miles. Bueno, ¿qué proporción hay de equivocaciones judiciales o policíacas? ¿Cuántos hay condenados en los telediarios que hayan sido luego absueltos definitivamente en los tribunales? Yo no lo sé. ¿Hay uno o dos? Yo no me acuerdo de ninguno. Quizá haya uno o dos de 1000. Bueno, en ese caso, la ley también lo prevé. Y la ley justamente de defensa de la intimidad y el honor, está previsto que el que incurra, se intrometa en el honor de una persona, sobre todo de un medio de comunicación, está obligado a publicar en la misma página, con el mismo tamaño de letra, con la misma publicidad y difusión, la noticia cierta que exculpa al que previamente fue inculpado por ese diario. ¿Tanto de qué? ¿Qué pasa? ¿Que hay alguien inocente luego? Pues ya se le condena al medio que lo ha publicado a que publique su foto, incluso la foto con la detención de la policía. Por ejemplo, Rato. Supongamos que luego, dentro de un año, 2, 3, 4, se demuestra que Rato era inocente. Muy bien, pues que se le condena a que al mismo policía que le puso la mano en el cogote aparezca en las televisiones poniéndole la mano en el corazón, dos de rodillas pidiéndole perdón. Pero es que esto es ridículo. ¿Cómo se va a poner puertas al campo? ¿Pero qué autoridad gubernativa va a tener la capacidad moral para impedir que se publiquen y se hagan públicas las noticias de las detenciones o las acusaciones de los personajes públicos, aunque resulten al final inocentes? Pero si es que además no resultan inocentes. Y además vamos a seguir porque esto es inagotable. Así que claro, que por un lado se protege que no sean difamados, porque es la palabra que entregan. Para que haya difamación tiene que haber una intención de difamar, un medio difamatorio, y aquí tanto el juez como la policía no tienen ninguna intención de difamar a nadie. Cuando detienen, registran los domicilios particulares en busca de pruebas, detienen a los sospechosos, porque es un sospechoso o no es sospechoso. Ahí está. Si ese es el tema. El tema es que todo el mundo dice condena de telediario es mentira. Eso es una frase vulgar, estereotipada, para indicar en caricatura que es verdad que una persona que aparece en la televisión con la mano de los policías en su cogote para que no se pegue golpe en el techo del coche porque sus manos esposadas no le permiten calcular la distancia antes de topar, pues eso, bien, es inevitable. Pero es que eso acaso quiere decir que esa persona tiene que estar protegida ¿en qué? ¿Qué es lo que se protege de esa persona? Se dice su imagen. Su imagen es la anterior. ¿Qué se quiere proteger? Pongamos, por ejemplo, Rato, para que se entienda. ¿Quieren proteger qué? ¿Su imagen anterior? ¿La de presidente del Fondo Monetario Internacional? ¿La de ministro? Pero si ya no es presidente, si ya no es ministro, ¿qué imagen tienen que proteger? Anterior, ninguna. Imagen presente, que está siendo registrado su domicilio. Y como puede haber ocultación de pruebas, es detenido. Ahora, otra cosa distinta de todo esto es, uno, averiguar quién de la policía o del juzgado ha comunicado la hora y el minuto exacto a las televisiones o a los medios para que presencien las escenas que luego suponen condena de telediario. Eso es distinto. Y eso puede ser un delito. ¿Pero delito de quién? De ningún particular. Eso solamente afecta a las autoridades judiciales o policiales que intervienen en la detención y en la publicación de esas imágenes. ¿Y es que acaso lo permite la ley? No, si está prohibido. Ningún policía, ningún juzgado puede hacerlo. Si es inevitable, muy bien, se enteran.
Pero si hay un conchaveo, un anuncio de antemano, fuera de cualquier medio, tiene la exclusiva que le dicen a las 5 horas menos 2 minutos aparecerá un coche para detener a Rodrigo Rato. Esa persona, claro que está incurriendo en un delito de revelación de secreto, porque ese secreto, hasta que no se haga pública la imagen, cuando lo autorice la justicia o cuando una indiscreción de alguien permita que los medios de publicación publiquen esas fotos antes de que la autoridad judicial lo permita, eso es otra cosa. ¿Cómo hace frente la nueva ley a esa prevención? De ninguna manera, es que no lo hace, es como si no existiera ese tema. Dice el precepto: se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar respecto a sus derechos constitucionales el honor, etcétera. Se deberán, ¿quién? ¿Los medios de comunicación? ¿La prensa? De ninguna manera. ¿Quién? Nada más que policía y juzgados. Por tanto, allá ellos, que cometen un delito, una falta al deber de secreto, de sigilo, de prudencia, allá ellos. No, allá el Código Penal que los castigue, pero no que no castigue a la opinión pública ni a los medios de comunicación que son sagrados. Otra cosa es que, claro, los medios se mueren de envidia cuando ven que una televisión, y no todas a la vez, tienen una información. Se mueren los medios de envidia de no haber publicado todas a la vez la fotografía de Rato detenido. Pero ¿eso qué tiene que ver con una ley para que prohíba? Esto no, esto es demasiado. Es que no tienen idea ni de lo que es la libertad de expresión, ni qué bienes son los protegidos por la ley de derecho al honor y a la intimidad, ni quiénes son los sujetos obligados a no publicar sin autorización judicial las noticias y las imágenes referentes a los hasta ahora llamados imputados, que van a ser cambiados ahora y le van a llamar investigados. Esta nueva ley es terrible, pero bueno, menos mal, todavía podía haber sido peor, porque queréis que os lea lo que pretende que esa ley fuera redactada por los Pujol, por los hijos de Pujol. Si Pujol la redactara, eso es chivo, ¿verdad? Sí. Muy bien, ¿sabéis el texto? Escuchar el texto, que no ha sido admitido, pero ha estado a punto de pasar. Dice, Chiu dice en su texto: para preservar la presunción de inocencia, preservarla, pero si repito, donde hay presunción de inocencia, forzosamente hay presunción de culpabilidad a la vez. Las dos cosas son igualmente presuntas. Puede ser inocente, puede ser culpable. Por tanto, son dos presunciones. Bien. Y tan legítima es una como la otra. Solo que la primera, la presunción de inocencia, obliga a todos los que intervienen en el proceso. Jueces, fiscales, abogados, procuradores. Eso. En cambio, nosotros, fuera, en la calle, el que lo ve desde fuera, no tiene ninguna obligación de respetar presunción de inocencia, porque él considera que alguien, sobre todo si es notorio, es una autoridad política a la que se le supone que tiene influencia por todos lados, si es detenida y declarada imputada o con presunción de inocencia, fuera del proceso, nosotros, el que tiene la voz pública, puede pensar: uy, por Dios, este sospechoso casi con toda seguridad es culpable. Si fuera un ladrón de gallinas, pues nada, ese va condenado ya. Pero como es un político, a lo mejor no lo condenan, pero presuntamente ya sabemos que es un culpable. La presunción de culpabilidad es más extensa que la presunción de inocencia. Y eso es imposible de combatir. Imposible. Eso es lo que antes quería decir, que no se pueden poner puertas al campo. Sigamos con Chiu. ¿Qué proyecto de Chiu? Para preservar la presunción de inocencia del detenido durante las diligencias policiales, las autoridades públicas, ya no, figuraron las autoridades públicas todas, de España entera. Se lo detienen en Gerona, que se echen a temblar las autoridades de Huelva, si alguna tiene una indiscreción. Las autoridades públicas y sus agentes deberán evitar la exposición al público, del detenido, de acuerdo con los principios de proporcionalidad y seguridad. ¿Vosotros conocéis los principios de proporcionalidad? ¿Pero qué es eso de los principios de proporcionalidad y seguridad? La seguridad puede entenderse. Proporcionalidad. En el derecho penal existe un concepto clarísimo de proporcionalidad que se aplica en la legítima defensa. Para que haya legítima defensa, los medios de defensa tienen que ser proporcionados a los medios del ataque que sufre el que se defiende. Eso se comprende. Si alguien ataca con una pistola a otro para matarlo, pues está justificado que el atacado pues saque también una pistola. Y si lo que saca es un alfiler, pues es ridículo, ¿verdad?
Bueno, pues eso es la proporcionalidad. ¿Qué tiene que ver eso con que para evitar la condena del telediario, que las imágenes del detenido famoso, político, que se llame Pujol, por ejemplo, ¿no? No solo Jordi, sino todos sus hijos y su mujer, todos. ¿Qué dicen entonces? Hay que respetar el principio de proporcionalidad. Veamos, ¿qué habría que hacer en el caso de Rato y de Pujol para respetar el principio de proporcionalidad en las imágenes que han transmitido la televisión y los medios cuando han sido detenidos, o cuando Pujol aparece en el Parlamento catalán amenazando a todos los diputados de que como continúen atacando le va a mover el árbol donde van a caer como frutas podridas toda la corrupción que le rodea a España y a Cataluña entera? ¿Dónde está la proporcionalidad? Pues la proporcionalidad es que ante un peligro tan grande como el desvelamiento de la verdad por una figura poderosa, cuanto más alto cargo tenga esa figura, más precaución, miedo hay que tener y sacarlo lo menos posible. Esa es la proporcionalidad, ¿no? ¿Qué proporcionalidad? O bien que en las televisiones no dediquen la pantalla entera, sino que en medio de letreros de cerveza, Dan o de lo que quieras, yo no sé los nombres, o Coca-Cola, aparezca en un cuadrito pequeño arriba diciendo: Pujol ha sido invitado por la policía cortésmente a que acuda a las 6:30 de la tarde, previa toma de un café y un té, para hablar amistosamente con el juez que investiga la corrupción de los partidos y de los gobiernos donde han sido presididos. Eso es muy pequeñito y con letras que apenas se puedan leer, como en los contratos de adhesión de los bancos y las compañías de seguros. La letra pequeña que no se pueda leer. ¿Esa es la proporcionalidad? Por lo visto, a eso se refieren. Seguridad. Vaya seguridad. ¿Seguridad de qué? Seguridad nuclear, seguridad de la inmigración, de principio. Pero ¿no habéis visto que la seguridad se invoca para todo problema? Todo problema afecta a la seguridad nacional, no digamos Estados Unidos. Estados Unidos está loco por la seguridad. Ha habido varios presidentes, sobre todo desde las Torres Gemelas que cayeron, en que la seguridad alimenta cualquier conversación, cualquier justificación, cualquier norma antidemocrática de Estados Unidos. Eso es lo que queremos nosotros, seguridad, proporcionales y proteger la seguridad. Pero bueno, ¿es que acaso el principio que la seguridad protege no debe ser el de seguridad ciudadana, del ciudadano? ¿Cómo puede ser proteger la seguridad del sospechoso? Proporcionalidad y seguridad. ¿Seguridad para quién? ¿Para el sospechoso? No, porque si fuera seguridad para el ciudadano, para la sociedad, habría que exagerar las medidas para que tengan miedo y estén alertas para que otros no hagan lo mismo que el imputado por corrupción política. Y ahí tenéis que ser lo contrario, a educar, a alertar, diciendo: mire, tenéis una clase política corrompida íntegra, pero no por culpa de ella, sino porque la Constitución invita a la corrupción. Si no hubiera corrupción, la Constitución no hubiera durado ni un día. Esto, si lo digo ahora, pues dirán: hombre, eso lo dice a toro pasado cualquiera. No, es que esto lo dije yo por escrito cuando se aprobó la Constitución. Dije por escrito que con esa Constitución sería imposible gobernar España si no es a través de que la corrupción se convirtiera en factor de gobierno. Lo dije literalmente antes de que hubiera un solo día entrado en vigor. ¿Por qué? ¿Qué creéis? ¿Que soy muy listo? ¿Que adivino el futuro? No. Yo no soy adivino del futuro. Precisamente la conferencia que pensaba dar en el Colegio Barberán la titulé El porvenir de España, porque eso no significa el futuro de España. El futuro, eso es para chamanes que lo digan. Pues sé analizar el porvenir, el futuro no, ni me interesa. Bueno, pues, del mismo modo, lo que interesa de la seguridad es el porvenir inmediato de esa seguridad. Y es ocultando los detenidos políticos como se aumenta la seguridad, o es más bien llevando hasta el examen final exhaustivo todos los papeles comprometedores, los contactos comprometedores, ilícitos, que tienen los cargos políticos, que comprometen que la seguridad nacional, no, eso sería en el caso de las Fuerzas Armadas o la policía para perseguir ladrones. La seguridad no, que es, y de ser seguridad, ¿qué sería? Seguridad de los derechos humanos, de los derechos políticos. La palabra seguridad aquí no tiene nada que ver. Bien, todo esto hace que esta intención de Chiu ha sido rechazada, afortunadamente,
pero no porque lo que se ha adoptado, que es la propuesta del PP, sea mejor, sino porque esto es exageradamente perversa, se ve, pero lo del PP el sentido es el mismo. Es verdad que Rajoy contribuye a todo esto, porque habla del martilleo de las televisiones respecto a la corrupción, entre otras las del PP. ¿Lo condenable es el martilleo o la corrupción? Si es la corrupción del PP, es poco el martilleo, porque tenía que estar todos los días, todos los diarios, en todas las noticias, empezando por la lista y el número de crímenes de corrupción cometidos por todos. Por el PP el primero, desde luego, porque está en el gobierno. Por eso es tan grave la corrupción del PSOE en Andalucía, porque está en el gobierno. Son las mismas corrupciones. Son corrupciones del gobierno. Y es la misma que de Chiu, de los Pujol, porque son corrupciones del gobierno. No es lo mismo que la corrupción de un alcalde, de un diputado, también está en el gobierno, pero no tiene la misma alcance ni la misma importancia. Es decir, que todo esto de Rajoy insistiendo en el martilleo en las televisiones, todo esto favorece la ocultación del crimen de corrupción. Eso en cuanto a Rajoy, pero no creáis que los demás van a mitigar esto de ninguna manera. La prensa es un poder, es un cuarto poder. No, ¿qué va? El cuarto poder, ¿qué va? Eso es una opinión divulgada y no es correcta, porque no hay cuarto poder. De la misma manera que no hay cuarto poder electoral como quería Maduro y como quiere Chávez, como quería Simón Bolívar. No, eso no es verdad. La prensa tiene poder, pero no es cuarto, ni tercero, ni segundo, ni primero. No es cuarto, porque o decide todo, como ahora decide. Y segundo, la prensa siempre, su función es contrapoder. Y si no cumple su función, es propoder, pero no es poder. Las condenas de telediario son mejores si no hay condena ninguna, siendo condenable el hecho.